Los diagramas de sintaxis son una representación visual de las gramáticas. Son especialmente importantes en el desarrollo de lenguajes de programación porque se usan para realizar el diseño de la sintaxis. Si nos imaginamos a un parser como un edificio, los diagramas de sintaxis serían los planos que describen su construcción. También se conocen como diagramas railroad porque su forma se parece a vías de tren donde se pueden tomar diferentes caminos y dar vueltas pasando de un punto de entrada hasta un punto de salida. También es importante mencionar que estos diagramas describen la sintaxis, mientras que el léxico se describe con expresiones regulares. Cuando tenemos una gramática libre de contexto que describe la sintaxis de un lenguaje de programación, los elementos del léxico serán los símbolos terminales. Por ejemplo, en la regla factor que se define como ID o como constante, los símbolos ID y constante son terminales. No tienen definiciones propias en la gramática, sino que se definen como expresiones regulares por separado. Hay varias plataformas en línea para crear diagramas de sintaxis, cada una con pequeñas diferencias en la simbología visual y en la notación utilizada. En general, todas implementan alguna variante de la notación EBNF. Para estos ejemplos usaremos la plataforma Railroad Diagram Generator. Los diagramas de sintaxis se crean por medio de las reglas de producción. En lugar de dibujarlos manualmente, escribimos cada regla y el software se encarga de hacer la representación visual. Por ejemplo, si tenemos la regla X se define como A, su equivalente en la notación de esta plataforma es símbolo no terminal X, que se define como símbolo terminal A. Este operador, dos veces el símbolo de dos puntos seguido del símbolo de igual, es el equivalente de la flecha, que normalmente usamos en la notación formal. Hay que notar también que A está entre comillas porque es un símbolo terminal, es decir, algo literal y no la representación de otro no terminal. No es un símbolo con una definición propia, mientras que X sí tiene una definición, es un no terminal, así que no tiene comillas. En el diagrama, los terminales aparecen redondeados y los no terminales aparecen cuadrados. Esta plataforma permite ver aquí abajo cuál es la regla con la que se crea el diagrama. Cada diagrama tiene un encabezado, equivalente al head de la regla. El resto del diagrama representa el body de la regla. Hay un punto de entrada y un punto de salida, generalmente representados por flechas hacia la izquierda para el punto de entrada y flechas encontradas para la salida. El diagrama representa los diferentes caminos que se pueden tomar para generar cadenas válidas. Si en esta regla agregamos la opción de que X también puede ser B, incluimos esa opción con un OR, vemos que ahora hay dos caminos para pasar por el diagrama. El camino que pasa por A o el camino que pasa por B. Por cierto, el operador del OR es aquí el mismo que en las expresiones regulares. Es importante mencionar que esta herramienta tiene por default activadas varias opciones que simplifican las reglas y hacen a los diagramas más compactos. Por ahora vamos a desactivar estas opciones para entender qué es lo que hace. Por ejemplo, si la regla es X, que se define como A o como B, o como A seguida de otra X, o como B seguida de otra X, podemos crear el diagrama equivalente de diferentes formas. El software también integra los símbolos no terminales con el mismo nombre en un solo diagrama. Así que para diferenciar entre las diferentes maneras en que podemos expresar esta regla, vamos a llamar a cada símbolo no terminal X1, X2 y X3. En la primera versión vamos a decir que X1 se define como el símbolo terminal A, o como el símbolo terminal B, o como A seguida de X1, o como B seguida de X1. Esta manera de escribir la regla no incluye factorización, así que el diagrama refleja los cuatro casos. X1 puede ser A, X1 puede ser B, X1 puede ser A seguido de más X1 o B seguido de más X1. Y aquí vemos cómo la recursión está reflejada en las apariciones de X1 como encabezado y como elemento en el diagrama. La X1 que aparece aquí con forma cuadrada es un símbolo no terminal. Es como si dentro de esta parte del diagrama hubiera una versión del mismo diagrama más pequeña, de manera recursiva. Y así se pueden expresar las partes repetitivas de esta regla. En la siguiente versión de la regla tenemos que X2 se define como A o B entre paréntesis y después de eso puede aparecer nuevamente X2 o nada. En X2 la regla ya está factorizada. Tenemos que X2 puede ser A seguido de nada o seguido de X2. Por este otro camino tenemos que X2 también puede ser B seguido de nada o seguido de otro X2. La factorización funciona uniendo los caminos comunes para crear un diagrama más sencillo, que no repita los mismos elementos en diferentes caminos si es que no es necesario. En la última versión de la regla, X3 se define como A o B entre paréntesis con clean plus. Y aquí la incorporación de clean plus nos permite decir que X3 es una o más repeticiones de A o B posiblemente mezcladas. El lenguaje en el fondo es el mismo para X1, X2 y X3. Pero en X3 estamos haciendo uso de clean plus para abreviar. El diagrama refleja que para llegar al final se debe pasar por A o por B al menos una vez y es posible dar vueltas en el ciclo, agregando así más repeticiones
de A o de B al tomar diferentes ramas del diagrama. La recursión sigue estando presente, solo que la visualización es diferente a como era en las otras opciones. Ahora sí podemos volver a la pestaña de opciones y activar la opción de eliminación de recursión directa y de factorización. Luego damos clic en Apply para que ocurran los cambios y vemos cómo automáticamente el software ha convertido X1 y X2 en la versión más breve del diagrama. Bajo el diagrama vemos la definición modificada de cada regla, pero en la pestaña de editar sigue estando su definición inicial.